Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Otro sábado más en Palabras Cristianas, dar en el blanco. Así que bueno, espero que estén todos bien. Eh, Hoy vamos a dar una palabrita en Nehemías, primer capítulo, del versículo 1 al 11. Una linda enseñanza. Esta carta de Nehemías nos deja una linda enseñanza. Si no la leyeron, léanla porque uno este, aprende a conocer un poco más a Dios sobre el propósito, ¿no? de las personas, ¿no? Lo que quiere Dios para nosotros. Y en Nehemías nos podemos ver reflejados, ¿no? En lo que tenemos, lo que tendríamos que hacer, ¿no? Así que es una linda carta, una linda carta. Así que espero que sea de bendición. Vamos a cantar una alabanza que es un poco eh, por qué eh, la letra es un poco de lo que venía pasando, ¿no? en aquellos tiempos Israel, y un poco nos refleja en este momento, ¿no? Lo que estamos pasando, que hay mucha gente que por el tema de la pandemia, por el tema de la pandemia, este, un poco por el tema de la pandemia, les decía, se ha perdido, ha dejado de ir a la iglesia, ha dejado de buscar a Dios, y tenemos que seguir buscando de Dios. Eh, Se vienen tiempos difíciles, tiempos complicados, y necesitamos estar aferrados a Dios, necesitamos estar cerca de Dios, ¿eh? para, para no dejar eh, que nuestra fe decaiga, que nuestra alma se pierda, ¿no? Son momentos que más que nunca tenemos que buscar de Dios. Así que espero que sea de bendición. Voy a cantar esta alabanza muy bonita. Es de Jesús Adrián Romero y se llama Vuelve a llorar. Una alabanza muy bonita. Así que espero que esté todos bien. Si alguno, como digo siempre, o a veces recuerdo, si necesita oración, ahí en los comentarios pueden pedir sus pedidos de oración, y en los distintos grupos que uno tiene de oración de las distintas iglesias podemos estar orando por las necesidades, por las peticiones, por las aflicciones de este tiempo, lo que está pasando cada uno. Pero también no lo invito a que ore, usted busque de Dios, porque es en cada uno donde Dios va a cumplir su propósito y accionar sobre cada uno, ¿no? No siempre tenemos que vivir de oraciones prestadas, pero sí estamos abiertos a orar los unos por los otros, como dice la palabra, ¿no? Como Jesús nos dio ese mandato de orar los unos por los otros. En las necesidades de cada uno de los hermanos tenemos que estar ahí, pendiente de lo que necesitan, y tratar de colaborar y de ayudar en lo que uno pueda y en lo que uno sienta, ¿no? Así que vamos a cantar esta alabanza. Otra vez se ha perdido tu heredad, has cogido otro camino y ha dejado la verdad. Otra vez en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado y el pecado nos siguió. Vuelve a llorar sobre este monte donde subiste un día a orar. Somos ovejas
ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Otra vez en tu viña hay destrucción, se ha caído este vallado que nos daba protección. Otra vez en tu pueblo hay confusión, recorriendo este desierto sin reposo y dirección. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día a orar. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Vuelve a llorar sobre tu pueblo que en cautiverio vuelve a estar. Haznos volver de nuevo a casa y en tu presencia descansar. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día a orar. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Gloria a Dios. Linda alabanza y nos recuerda, ¿no? A veces cuando nos perdemos, cuando nos extraviamos y necesitamos buscar del pastor, ¿no? Entonces le pedimos a Dios, a Dios que nos haga volver a su camino, ¿no? Que nos haga volver a su camino para no extraviarnos más, ¿eh? Y a veces Dios llora en ese monte, ¿no? Jesús llora en ese monte, donde Él iba a orar por las almas. Así que es una linda alabanza. A mí me gusta mucho esta alabanza. Así que bueno, vamos a leer Nehemías 1, el capítulo 1, del verso 1 al 11. Pero antes vamos a poner un poquito en contexto de esta carta. Jerusalén había sido destruida por completo por el ejército de Babilonia y ha llevado al pueblo hebreo a la cautividad y estuvieron 70 años cautivos y esclavos. Y Jeremías ya lo había anunciado en el capítulo 25, versículo 11, que dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ya Jeremías les venía anunciando lo que iba a pasar, y el pueblo le daba la espalda a Dios, se habían hecho idólatras y se habían corrompido, y bueno, pasó lo que el profeta venía anunciando. Y un tiempo antes de que se cumplan estos 70 años de cautiverio del pueblo hebreo, los medo-persas invadieron Babilonia y eran los que habían conquistado gran parte de la tierra, ¿no? Y toman Babilonia, y Ciro, rey de los persas, por medio de un decreto, cumple la palabra de Dios que había profetizado Jeremías. En 2 de Crónicas 36:23 dice así: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me
me ha dado todos los reinos de la tierra, y él ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, con él y suba. Y partieron de Babilonia, partieron liderados por Zorobabel, quien organizó para construir el templo de Jerusalén. Y Esdras era un escriba muy sabio de la ley de Moisés, y era el que enseñaba la ley a todo su pueblo. Después de Esdras viene esta carta de Nehemías, este libro de Nehemías, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 11, y dice así: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Ahora esté atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os haré traer al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Y Nehemías, como dice ahí que termina el capítulo, en el versículo 11, era copero del rey, del rey Artajerjes. Era la persona de más confianza. La función del copero era servir el vino y también probarlo. El copero probaba el vino antes de darle al rey para comprobar que no esté envenenado. Por eso era de suma confianza. Tal era la confianza que tenía el copero, que a veces el rey le pedía consejos sobre distintos asuntos. Y vamos a leer para repasar el versículo 1 al 4. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y que vino a mí, versículo 2, que vino a mí Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad,
allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Dijo Nehemías: cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y Nehemías estaba en Susa, que era la capital, y dice que vino Ananí y le preguntó por los judíos y por Jerusalén, porque él quería saber cómo estaba la ciudad, porque él entendía que después de que se habían salido del cautiverio, que seguramente habían reconstruido la ciudad, o que quería saber cómo estaba la ciudad. Y le preguntó por los judíos y por Jerusalén. Y una vez se pregunta, ¿no? ¿Por qué, no? El interés, si él estaba cómodo, aparte de preguntar por una ciudad que él no había, él nació en cautiverio, él no la conocía, Jerusalén, él no conocía al pueblo hebreo, o sea, no tuvo contacto así como que vivían como la gente que estaba en la ciudad y bueno, fueron tomados cautivos y esclavos. Y él tiene la vida resuelta, él vive en el palacio, sirve al rey, no pasa necesidades, no tiene preocupaciones. Y uno, si no tiene preocupaciones, ¿para qué preguntar por algo que no era de su interés, no? Y él seguramente capaz que creía que Jerusalén había sido reconstruida en su totalidad, porque había pasado mucho tiempo desde que los hebreos salieron de Babilonia. Y les dicen, Anani y los amigos les dicen que unos pocos están en la provincia, que la están pasando mal, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y son interesantes estos dos versículos, porque Nehemías pone a Dios por encima de su posición. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos sinceramente por el otro? Y hablo a veces en una misma congregación. Y ni hablar de preocuparnos por un hermano que es de otra iglesia. Con una mano en el corazón. ¿Cuántos oran por los hermanos que están siendo perseguidos en distintas partes del mundo? Por sus aflicciones. ¿Cuántos oran por los hermanos misioneros que están haciendo la obra de Dios alrededor del mundo para que los sustente y los fortalezca para seguir adelante? Pero viniendo más cerca de lo que nos pasa, ¿cuántos oramos por los damnificados que sufren por los incendios, por los que padecen inundaciones, por los que sufren terremotos? ¿Cuánto nos preocupamos por el otro, por su necesidad? Somos un cuerpo en Cristo. No importa la denominación, importa la doctrina, que es la palabra de Dios. Y Nehemías se preocupó por esa gente que no conocía a él, por una ciudad que no conocía, él nunca la había visto, Jerusalén. Y se consternó, se constrictó su corazón, se afligió, porque no conocía a nadie de los que fueron cautivos y volvieron de Babilonia, pero era la ciudad de los sepulcros de sus padres. Por eso él estaba consternado. Sin embargo, él dijo en el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La noticia le cayó como una bomba. Su corazón se afligió, se quebrantó ante tal noticia. Nehemías le podía haber dicho a sus amigos, en vez de quebrantarse, de orar, de hacer duelo, de llorar, le podía haber dicho, bueno, no se preocupen, todo se va a solucionar. O le podía haber dicho, veo si el rey me puede ayudar y les doy unos pesos. Desentendiéndose de la situación. Sin embargo, hizo duelo, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y a mí, esta palabra, delante del Dios de los cielos,
me llamó la atención porque el rey Ciro, cuando decreta que los hebreos vuelvan a Jerusalén, él dice, Jehová, el Dios de los cielos. Una persona que no creía en Dios, una persona que no conocía las maravillas que había hecho Jehová, solo los había escuchado posiblemente, y sin embargo, él decretó y dijo, Jehová, el Dios de los cielos. Y Nehemías oraba delante del Dios de los cielos. ¿Y de qué manera oraba Nehemías? Vamos a leer los versículos 5 y 6. Te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y arranca la oración diciendo, te ruego. Y David, siendo rey, rogaba al Dios de los cielos. Salmo 146. He dicho a Jehová, Dios mío, eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Salmo 143.1. Oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. ¿Y cuántos hay hermanos que ahora en la actualidad le exigen a Dios? Me tenés que dar, me tenés que bendecir, me tenés que... Sin tener esa reverencia, ese respeto a Dios, ¿no? Si el rey David, siendo rey, le rogaba a Dios, ¿qué más nosotros tenemos que hacer? Nehemías sabía de las promesas de Dios. Por eso, en este ruego, le recuerda que Él es un Dios de pactos. No es un Dios mentiroso ni olvidadizo. Es Dios fiel a sus promesas. Es todopoderoso. Y Nehemías sabe que tiene misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Día y noche oraba, pidiendo por su pueblo, por sus siervos, por gente que no conoció. Él pedía, día y noche pedía. Y no es que le sobraba tiempo a Nehemías, tenía sus obligaciones en el reino. Sin embargo, se hacía tiempo para orar de día y de noche. Y aunque no conocía, como dije antes, a todas las personas de su pueblo, sabía de sus pecados, de cómo habían abandonado a Dios. Y a Dios. Y él se hizo cargo de esos errores, de esos pecados. ¿Quién se hace, como nosotros como hermanos, de los errores de mi hermano? ¿Quién se hace cargo de los errores de mi hermano? Ninguno. Todos dicen, y es culpa de él, hizo mal las cosas, habrá hecho tal cosa, habrá hecho tal cosa. Es un hermano en Cristo. Y si él se equivocó, nosotros tenemos que orar con ruego, pedirle a Dios con ruego por ese hermano que se equivocó. En los versículos 7, 8 y 9 vamos a leer y dice así: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos.
Pero, el versículo 9, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías sabía que el pueblo le había dado la espalda a Dios, que se habían hecho idólatras, que cometieron muchísimos pecados y se habían corrompido en gran manera. Y recuerda la palabra que Moisés le había dado, que Dios le había dado a Moisés. Y está en Levítico 26:33 que dice así: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Eso es lo que en el versículo 8 Nehemías recuerda de esas palabras, ¿no?, que le había dado Dios a Moisés. Porque Nehemías era muy estudioso, sabía bien la palabra, sabía bien la ley. Y Nehemías recuerda estas palabras de Dios, y a veces me pongo a pensar que nosotros como iglesia estamos dispersos hasta el extremo, que solo nos importa buscar nuestras bendiciones, que estamos cómodos donde estamos, que nuestro ego nos lleva a no ver la necesidad del otro. Y no nos damos cuenta que en el cielo vamos a estar todos juntos. Debemos volvernos a Dios, ayudándonos unos a otros, tener más comunión entre los hermanos. Así Dios nos va a juntar y nos llevará a ese lugar santo, que siempre, a ese lugar santo que está en los cielos, a esa tierra prometida para habitar junto a Él. No tenemos, yo siento a veces que no nos acercamos a los hermanos, que aunque pertenezca a otra iglesia, como que le tenemos recelo, le tenemos envidia, le tenemos anda a saber en qué anda, si esa iglesia es buena, si esa iglesia es un hermano en Cristo, y tenemos que estar pendiente del hermano, de su necesidad, de lo que necesita. El versículo 10 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y en Isaías 62:12 dice: y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Dios nos redimió, nos perdonó por la sangre derramada en Cristo. Tito 2:14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nehemías era un conocedor de la palabra, porque usaba palabras que usó el rey David en sus oraciones a Dios. Y vemos cómo termina esta oración en el capítulo 11. Te ruego, dice, te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído. David decía, inclina tu oído, decía David. Atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y como decía antes, David decía, inclina tu oído. En el Salmo 86:1 podemos leer que dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. En el Salmo 82:2 dice: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor.
Y Nehemías le pide en la oración que le conceda ahora buen éxito. Podríamos decir, Dios, prosperame, ¿no? Podríamos decir, prosperidad, concedeme prosperidad a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Pero Nehemías no estaba buscando su prosperidad personal. Él quería prosperar en la obra de Dios. Porque en toda esta oración que le pidió a Dios con ruego, Dios vio su corazón. Dios sabía que esta oración no era personal, sino que su intención era construir los muros de Jerusalén. Y para entender esta oración que hacía Nehemías en el capítulo 1, lean el capítulo 2 de Nehemías y van a ver cómo Dios acomoda, acomoda todo por esa oración que había hecho Nehemías, ¿no? Acomoda al rey, le pide al rey Arjerjes un montón le pide permiso para ir a restaurar los muros, para ir a reedificar los muros, y el rey le da soldados para que lo acompañen, le da cartas para que la presenten en los otros pueblos vecinos para que para que vean que el rey lo respaldaba en eso que iba a hacer él en reedificar los muros. Y acomodó todo para que él pueda reedificar esos muros de Jerusalén y volver a ver de pie la ciudad de pie. Si leemos la Biblia, pasaron 170 años desde que fue invadida la ciudad de Jerusalén, fue devastada, hasta que volvieron, el pueblo volvió de cautiverio, porque lo único que se hizo cuando volvieron de cautiverio fue restaurar el templo. Muy poquitas casas levantaron y el muro quedó así, como estaba. Y a Nehemías le llevó construir los muros 52 días. Y parte de algunos de esos muros todavía existen, por lo que escuché decir algunos pastores que han visitado Jerusalén. Todavía están parte de esos muros que reedificó Nehemías. Podríamos decir, yo leyendo el Salmo 1, leí los versículos 2 y 3, ¿no? Y podríamos leer, ¿no? Los versículos 2 y 3 dice así, del Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Lo que hacía Nehemías, ¿no? Él conocía la ley de Jehová. Y en su ley meditaba de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Nehemías puede ser ese árbol que está plantado, que da fruto a su tiempo. Y el fruto fue que hizo volver al pueblo a adorar a Dios, hizo volver y pudo levantar, ¿no? El fruto de levantar los muros, y su hoja no cae, dice acá el Salmo, porque él no claudicó, no se desesperó. Él siempre, si leen Nehemías, él siempre fue ayudado por Dios. Revisó cada lugar, cada entrada, porque la ciudad tenía distintas entradas. Revisó cada entrada. Una noche estuvo caminando por la ciudad, o sea, montado en un caballo, mirando la ciudad y ver cómo la podía reedificar. Y así Dios le dio, le dio la idea de cómo organizar familia por familia, qué pedacito de muro tenía que levantar familia por familia. Por eso termina el Salmo, el Salmo 3 termina así. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hizo Nehemías prosperó. Pero no fue una prosperidad personal. Prosperó porque él oró con ruego y se arrepintió de los pecados, aunque él
no hubiese estado en ese pueblo, aunque él no fue de esa gente que le dio la espalda a Dios, de que se hizo idólatra. Él se hizo cargo de esos pecados y le pidió perdón a Dios. Y él entendió que el pueblo le había dado la espalda y que se había corrompido, pero también sabía del pacto que Dios le había hecho a aquellos que le aman, ¿no? Aquellos que, el pacto que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de la misericordia que tenía Dios de aquellos que le aman y cumplían sus mandamientos. Entonces, yo me pregunto cuántos quisiéramos ser como Nehemías. Y Nehemías no era ni un super pastor, ni era un super profeta, ni era un super ungido, no era, él era un copero, una persona simple que servía al rey. Pero él en su corazón sabía lo que Dios quería y sabía de la aflicción de ver a su ciudad, aunque no la conocía, como dije antes, a su ciudad devastada. Él no quería eso para su ciudad. Y Dios lo puso ahí, en ese lugar. Todo como corresponde, le pidió permiso al rey para hacer lo que tenía que hacer. Estuvo esos 52 días levantando el muro, organizando a la familia. Y así volvieron los sacerdotes, toda la familia, los sacerdotes, los levitas, de las distintas tribus, volvieron a Jerusalén porque Jerusalén ha sido levantada nuevamente, ha sido fortificada nuevamente. Entonces, ¿cuánto queremos ser como Nehemías? ¿Cuánto queremos estar orando por las personas que necesitan? ¿Cuánto queremos estar ayudando a aquel al que necesita? A mí me ha pasado algo que la verdad me puso mal en estos días porque todos saben de lo que pasó en el sur con el tema de los incendios. Y por contacto con una pastora en un grupo donde estoy, ella conoce a una iglesia que está juntando ropa y alimentos no perecederos para llevarle a otra iglesia que está ahí en la Patagonia que ha sufrido, han perdido todo, no le quedó nada, ni casa, ni mueble, ni ropa, nada, nada de nada. Y yo puse en mi estado aquellos que puedan colaborar con alguna ropa, con algo que me avisen que y nadie me puso ni que sea no tengo nada, no puedo, ni lo replicó en su estado para que otros lo puedan ver y conseguir ropa. Entonces yo me preguntaba, ¿qué clase de hermanos cristianos somos? Si no nos preocupamos por el que necesita, por mi hermano, porque también allá hay una iglesia cristiana y seguramente están necesitando. Y si yo no me preocupo por esos hermanos, ¿qué le voy a pedir a Dios? Que me bendiga. ¿Qué me va a bendecir Dios? ¿Qué me va a bendecir si yo no tengo la capacidad ni la impronta de ayudar a otro que necesita? ¿Qué le voy a pedir a Dios? ¿Salud le voy a pedir a Dios? ¿Trabajo le voy a pedir a Dios? Si no le puede alcanzar una remera o un pantalón a un hermano que necesita. ¿Qué clase de hermanos cristianos somos? Que no tenemos corazón. Decimos que queremos a Dios, que alabamos a Dios, que somos, pero nuestro corazón sigue siendo de piedra. Cuando nos conviene que es un corazón de carne y cuando no nos conviene tenemos el corazón de piedra. No hemos nacido de nuevo y si no nacimos de nuevo no podemos agradar a Dios. Y cuando leí esta carta de Nehemías, este capítulo, que lo escuché a través de un pastor, dije, me sentí
identificado, pero no por Nehemías. Me sentí identificado porque no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que dice la palabra de Dios. No ayudamos al que necesita. Ayudamos al que necesita, que nos conviene que venga a la iglesia nada más. Pero no miramos más allá de lo que es nuestra iglesia. No hacemos 3 pasos más allá ni 3 pasos más acá. Solamente miramos lo que están adentro de nuestra iglesia. Y de vez en cuando, porque hay muchos que se han ido de la iglesia y no lo fueron a buscar más. Entonces, ¿qué clase de hermanos somos? Para eso está la palabra. Para aprender y vivir la palabra. Esta es una enseñanza que tenemos que aprender de Nehemías. Porque él acá se ve la fe de Nehemías y la obra de Nehemías. Porque él oró con ruego, con súplica, con perdón, con arrepentimiento. Aunque él no haya cometido ningún error, él se arrepintió por lo que habían hecho los demás. Y Dios lo puso en el lugar que lo puso. Y lo hizo prosperar. En la obra de Dios lo hizo prosperar, no en su obra. Entonces muchos se jactan de saber la Biblia de atrás para adelante, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, en 4 idiomas. Y sin embargo no viven lo que dice la Biblia. Y Jesús nos mandó a vivir lo que dice la Biblia. Si queremos recibir lo que Dios quiere para nosotros, tenemos que vivir lo que dice la Biblia. Así que, discúlpenme, pero es lo que yo siento, es lo que me sale de mi alma, porque a veces me da bronca que muchos hermanos se jactan de ser hermanos en Cristo y no tienen esa predisposición para ayudar a otros. Solamente ayudan a los que están alrededor de ellos. Y fuera de la iglesia hay hermanos que necesitan. De otras iglesias, hay otras iglesias que también necesitan. Y tenemos que ayudar a esos hermanos, porque también son hermanos en Cristo. Como dije antes, Nehemías acá se podía haber lavado las manos. Podía haber hecho como Poncio Pilato. Si total él estaba cómodo. Él era copero del rey. Dormía todos los días en una cama. Tenía ropa nueva todos los días. Comía buena comida. Y sin embargo, cuando le dicen los hermanos que estaban mal, los que lo vinieron a visitar le dicen que los hermanos estaban mal y que el muro estaba derribado y las puertas quemadas, ¿qué hizo Nehemías? Se sentó y lloró. Hizo duelo y ayunó y oró al Dios de los cielos. No se desentendió del tema. Se preocupó. Y si ustedes leen esta Biblia, dice acá, aconteció en el mes Quisleu, que dice que es según tengo entendido, o lo que yo pude averiguar, es el mes de mitad de noviembre y mitad de diciembre. Cuando arranca el capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisan. Y según dicen los entendidos, son 4 meses después. Tuvo 4 meses orando Nehemías. No estuvo un día, ni una tarde, ni 5 minutos. 4 meses estuvo con esta oración para que Dios obre en su vida y toque el corazón del rey y todas las piezas se acomoden. Porque Dios vio el corazón de Nehemías, que la oración no era para él, la oración era para prosperar la ciudad, para que la gente vuelva a la ciudad y puedan volver a adorar al Dios de los cielos, porque muchos le habían dado la espalda. Habían pasado generaciones de generaciones que le seguían dando la espalda a Dios. Sin embargo, Nehemías no le importó eso. Él buscó el beneficio de la gente, haciendo los muros nuevos, teniendo una ciudad. Ver al pueblo restablecido en su ciudad. ¿Y cuántos hay de nosotros que hacemos lo contrario? Por eso, léanla, esta carta de Nehemías, y van a entender
lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero tenemos que ser como Nehemías, pensar en el otro, buscar el beneficio del otro, buscar el auxilio del otro. ¿De qué sirve que yo sea bendecido y mi hermano pase hambre o no tenga una ropa que ponerse? ¿De qué sirve? ¿Qué clase de cristiano soy? Les pido perdón. Espero que la palabra sea de bendición, que la palabra llegue a su corazón, que entiendan para qué estamos en este camino. No estamos solo para ir a la iglesia y cantar 4 alabanzas y decir 5 amén, 2 aleluya. Estamos para vivir lo que vivió Jesús. La palabra está para enseñarnos una nueva vida. Por eso, si no nacimos de nuevo, de nada sirve que sepamos la Biblia. Debemos nacer de nuevo, y para nacer de nuevo debemos dejar todo lo que hacíamos antes, lo tenemos que dejar atrás. Si no, de nada sirve. De nada sirve. Voy a leer una oración. Esa oración que a mí me gusta, que cambia vidas. Me la pasó un hermano, mi hermano Julio. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Desde mi juventud hasta hoy me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Tenemos que dejar los pecados. Porque todos pensamos, peco, me arrepiento y vuelvo a pecar y me arrepiento y vuelvo a pecar y me arrepiento. No sirve, eso no sirve de nada. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. ¿Cuántos tienen la imagen de Jesús en la cruz y no se les constricta el corazón? Que Él murió en la cruz por nosotros, por perdonar nuestros pecados. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona renovada y transformada. No es con nuestra fuerza, con nuestro soberbio, con nuestro ego, con nuestra avaricia. Es con la ayuda de Dios que vamos a ser transformados y vamos a ser renovados día a día en el conocimiento de tu verdad. Acá está la verdad. Este es el conocimiento de su verdad. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Los espero el sábado que viene. Palabras cristianas, dar en el blanco, 18 horas. Que tengan un muy buen fin de semana. Y reflexionemos en la palabra. Reflexionemos en el que necesita ayuda. Porque la bendición que Dios nos da de estar vivos todos los días, de despertarnos todos los días, de dormir en una cama, hay gente que no lo tiene. Y la bendición tiene que, yo soy de una de las personas que dice que la bendición tiene que correr, no se me tiene que quedar acá. Uno no se tiene que agarrar de la bendición de Dios, la bendición tiene que correr. Si yo he sido bendecido con algo, yo tengo que bendecir a otra persona. Tiene que correr la bendición. Así que nos vemos el sábado que viene. Dios los bendiga. Buen fin de semana.